¿Cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad vamos a dar lectura a la resolución viceministerial número 155 del año 2021 que acaba de salir, que nos dan pues las disposiciones para el trabajo de los profesores y auxiliares de educación para asegurar el desarrollo del servicio educativo en las instituciones educativas públicas. Veamos qué cambios nos trae esta norma. Bien, iniciaremos leyendo las partes más principales de esta norma. En el punto 5, desarrollo del documento normativo, me parece importante leer sobre el equilibrio para asegurar la prestación del servicio educativo, proteger la vida y la salud y evitar la propagación del virus SARS-CoV-2. Nos dice pues que en el momento que estamos con todas las dificultades de esta pandemia, es necesario llevar a cabo el plan de implementación para la prestación del servicio educativo, organizar los procesos pedagógicos, tener en cuenta las consideraciones de gestión y el bienestar socioemocional, así como las responsabilidades con las que cada uno de los actores en el sector y en las instituciones educativas deben actuar y ejercer sus funciones en este contexto de la pandemia. En ese sentido nos dice que es necesario pues maximizar nuestros esfuerzos para encontrar puntos de equilibrio, ¿no? ¿De qué? Donde las condiciones del contexto permitan, a fin de que podamos ofrecer un servicio educativo de repente con algún tipo de presencialidad. Sobre la flexibilidad para organizar y brindar el servicio educativo según tipos de prestación, nos dice que nuestro director, con participación de toda la comunidad educativa, definen de manera flexible las características del servicio que responda a la diversidad y necesidad de nuestros estudiantes, para lo cual pues debe establecerse horarios y turnos diferenciados en caso de que se dé algún tipo de presencialidad. Asimismo, nos dice que el director de la institución educativa puede asignar funciones o tareas específicas a los profesores, a los señores auxiliares, así como a los profesores sin aula a cargo, ¿no? Esto en concordancia siempre con las funciones generales del profesor previstas en el artículo 3 y 4 de la ley 29944, ¿no? Y de acuerdo también a la jornada máxima de trabajo prevista en el artículo 65 de la citada ley. Indudablemente, todo dentro del marco de la resolución ministerial 121-2021, pues en cuanto a utilizar la mayor cantidad de tiempo de la jornada laboral de las funciones más importantes y que permitan el logro de los resultados esperados, que nos dice la norma, que los profesores y los auxiliares de educación deben centrar, dice, sus esfuerzos prioritariamente en las actividades que contribuyan directamente con el desarrollo de las competencias. Todos los esfuerzos entonces al desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. Por ello, tanto las UGELes como las instituciones educativas deben evitar realizar o disponer acciones innecesarias. Deben evitar requerir información que no será pues procesada o utilizada y en frecuencias que afecten la función sustantiva del profesor y auxiliar. Entonces, mis queridos directores, esta norma nos pide que todos centralicemos nuestros esfuerzos al desarrollo de actividades con nuestros estudiantes. Con respecto a la dirección y liderazgo por parte de los directivos, tenemos, como siempre, que el director lidera pues la planificación para la implementación de la prestación del servicio educativo. También lidera la organización del servicio y la gestión de las instituciones educativas, facilitando, nos dice, la integración y coordinación de las actividades de los profesores y auxiliares de educación y los trabajadores a su cargo. Todas las funciones de ellos
debe estar centralizado en la utilización de los recursos para el logro de objetivos y sus metas. Recordemos, mis queridos colegas, que en el Plan Anual de Trabajo se ha planificado metas para este año. Entonces, todo el trabajo del personal debe estar centralizado a lograr esos objetivos y sus metas. Del mismo modo, nos dice que el director dirige la institución educativa ejerciendo pues el liderazgo para promover la motivación, el trabajo colegiado, el soporte colectivo, el compromiso y un clima organizacional que integre pues las potencialidades y ayude a enfrentar positivamente los impactos materiales y emocionales que trae consigo la pandemia SARS-CoV-2. Finalmente, nuestro director realiza el control de calidad y seguimiento para asegurar la ejecución de lo planificado, de acuerdo indudablemente a las funciones y responsabilidades asignadas a cada uno de los trabajadores. Asimismo, debe evaluar, retroalimentar o reprogramar tanto los avances y el cumplimiento de los objetivos y metas planificadas en el Plan Anual de Trabajo. Sobre el trabajo efectivo de los directores y profesores y auxiliares de educación, nos dice que ya sea en la modalidad de trabajo remoto, semipresencial o presencial, los directores, profesores y auxiliares de educación deben comprometer con el cumplimiento de metas como indicador de trabajo. Entonces aquí nos dice el cumplimiento efectivo del trabajo, bajo cualquier modalidad, será monitoreado a través del cumplimiento de actividades y metas objetivas. Sobre la modalidad de trabajo, se da en base a la resolución ministerial 121-2021 Minedu, que establece pues, aquí nos recuerda sobre el trabajo remoto. ¿Qué nos dice? El trabajo remoto, tanto los profesores y auxiliares de educación laboran desde su domicilio para la realización del trabajo, de forma subordinada, flexible y emplea cualquier medio o mecanismo que ya se ha puesto de acuerdo con la institución educativa. Los profesores y auxiliares de educación que se encuentren dentro del grupo de riesgo debido tanto a la edad o a los factores clínicos, ellos deberán siempre prioritariamente en cualquiera de las modalidades realizar el trabajo remoto. Eso ya es por ley. Sobre el trabajo semipresencial, ya conocemos también la 121, nos dice que programarán días atención en la institución y días trabajo remoto. Y el trabajo presencial es con la asistencia tanto de profesores y auxiliares en la institución educativa. Sobre la decisión de la modalidad de trabajo de los profesores y auxiliares de educación, ¿qué nos dice? Una vez que se ha establecido cuál es el tipo de prestación del servicio educativo por la comunidad educativa, corresponderá a quien, al señor director, decidir la modalidad de trabajo de los profesores y auxiliares. Entonces son los directores los que van a decidir cada trabajador cómo trabaja. ¿Va a trabajar asistiendo o habrá trabajadores que sigan trabajando en remoto? Recuérdese, depende de las situaciones de cada trabajador. Veamos, se puede dar, dice, dos situaciones. Apertura de la institución educativa con un grado de presencialidad. Si la institución educativa ha cumplido con los requisitos de la 121, pueda que atiende con alguna presencialidad. En ese caso, si alguno de los profesores o auxiliares de educación que esté apto para realizar trabajo presencial o semipresencial, tiene situaciones personales o familiares que le generen la necesidad de continuar realizando trabajo remoto, deberá presentar una solicitud a la institución educativa. Esta solicitud debe expresar claramente y sustentar los motivos por los cuales no puede realizar la labor presencial o semipresencial. La misma que deberá ser presentado pues por mesa de partes, ya sea virtual o presencial. En caso, nos dice, que la solicitud no sea recepcionada por el director, niegue a recibir esta solicitud. En ese caso, el profesor puede presentarlo a la UGEL sustentando la solicitud
y señalando que no ha sido recepcionado por el director correspondiente. Y en plazo de 48 horas la UGEL debe estar respondiendo esa solicitud. Y en caso de aceptar, indudablemente le va a dar un documento o una autorización por escrito, a fin de que él continúe trabajando en forma remota, mientras la institución educativa atiende en forma semipresencial o presencial. Ojo, mis queridos colegas, en tanto no tenga la aceptación o el documento donde nos autoriza esa aceptación, el profesor obligatoriamente tiene que continuar prestando sus servicios en la modalidad de trabajo acordado, es decir, semipresencial o presencial. Caso contrario, se considera pues que no ha trabajado. Sobre la interrupción del servicio en la institución educativa, nos dice que por razones debidamente justificados y comprobados por las cuales no se puede brindar ningún tipo de servicio educativo, ¿no?, de manera excepcional, dice, o temporal, la UGELES, en coordinación indudablemente con el director de la institución educativa, va a otorgar la licencia con goce de remuneraciones sujeta a compensación posterior de los profesores y auxiliares, debiendo pues consignar la fecha de inicio y la fecha de fin de la citada licencia. O sea, no se le puede afectar en el pago al personal. En tanto el tiempo lectivo como el tiempo de gestión que sea suspendido debe reprogramarse y recuperarse. Corresponde pues a la UGEL llevar este control de la recuperación de las horas acumuladas de las licencias con goce de remuneraciones sujetas a la compensación posterior, concedidas pues a los profesores y auxiliares. Veamos aquí sobre la jornada laboral. ¿Qué nos dice? La jornada laboral de los profesores será establecido por el director de la institución educativa, de acuerdo con el tipo de prestación del servicio educativo, de manera diferenciada. Eso quiere decir, pues, que no es igual, ¿no?, esta jornada laboral. De una institución educativa a otra siempre va a haber diferencias. Y esta diferencia se basa reconociendo, dice, que las condiciones del contexto, bioseguridad y sociales no son las mismas en todas las localidades del país y deben ajustarse a las necesidades y demandas de nuestros estudiantes. Ahora nos dice la jornada de trabajo debe respetar, dice, la jornada máxima prevista en el artículo 65 de la ley 29944, ley de reforma magisterial. En caso de los profesores contratados, se considera la jornada máxima prevista en su contrato de servicio docente. Es decir, director establece cómo cumple, ¿no?, las horas de jornada establecidas en estas normas. Los colegas que están contratados por 24 horas deberán cumplir sus 24, igual los colegas nombrados con 30 horas, sus 30 horas, ¿no? Es lo que nos dice aquí en esta parte. ¿Y quién hace cumplir? ¿Quién establece? El director. También nos dice que el auxiliar de educación nombrado o contratado debe cumplir con su jornada laboral de acuerdo al tipo de prestación de servicio educativo, la que no deberá superar 30 horas cronológicas. ¿Qué más nos dice? De manera excepcional, el horario laboral es flexible y por razones debidamente justificadas. Horario laboral se establece de acuerdo también a la realidad, al contexto, ¿no?, y también al tipo de servicio prestado, ya sea presencial, semipresencial o remoto. Además nos dice, cumplida la jornada laboral, se debe respetar el derecho a la desconexión digital de los profesores y auxiliares de educación. Entonces, claramente con esto ya nos está diciendo la norma que cada institución educativa determina cuáles son las horas para cumplir la jornada laboral. Por decir un ejemplo, va a ser de 8 hasta las 2 de la tarde. Y a partir de las 2 de la tarde, los profesores y auxiliares de educación pueden hacer su desconexión digital, es decir, apagar su
celular, el contacto, a fin de que no le llamen. Eso da a entender, ¿no? Ya el director no puede llamar. Veamos sobre las actividades de los profesores. ¿Qué nos dice? Nos dice que en el marco de la presente norma y la norma la 121-2021, durante la jornada de trabajo el profesor realiza, según el tipo de prestación de servicio educativo, las siguientes actividades. ¿Cuáles son? Primero, nos dice que determinar las experiencias de aprendizaje. Claramente nos dice, tenemos que tener nuestras experiencias de aprendizaje, de acuerdo a las características, necesidades, contexto de sus estudiantes y tipo de prestación de servicio educativo. En otras palabras, ¿no?, debemos tener nuestras experiencias de aprendizaje diversificadas. Luego, que debemos interactuar con el estudiante y sus familiares. Es decir, el desarrollo de las actividades con nuestros estudiantes por algún medio. Debemos utilizar los recursos brindados en el marco de la implementación de la estrategia Aprendo en Casa o complementarlo con cualquier otra estrategia. Debemos brindar tutoría y orientación educativa, ¿no?, como medio para brindar soporte socioemocional. Debemos brindar orientaciones o retroalimentación a nuestros estudiantes para su mejora. Debemos desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo, es decir, la evaluación de proceso para dar retroalimentación y la evaluación de fin de periodo para realizar la calificación. Debemos participar, dice, en espacios de trabajo y aprendizaje colaborativo, ¿no?, donde se organiza el trabajo pedagógico, se comparten experiencias e información relevante para la mejora de la práctica profesional. Otras dice que se desprendan del documento normativo aprobado por resolución ministerial 121, que sean requeridos por la dirección de la institución educativa. De la asignación del profesor de aula de innovación pedagógica como mediador, que nos dice la norma. En este caso es la UGEL, ¿no?, que puede asignar funciones temporales como mediador al profesor de aula de innovación, siempre en cuando que haya una sección ampliada como resultado del proceso extraordinario de matrícula en una institución educativa. Con respecto a las actividades de los señores auxiliares de educación, veamos qué nos dice la norma. Dice, son las siguientes actividades. La primera actividad es apoyar y participar activamente en las actividades que realizan los profesores en cumplimiento de su planificación de experiencias de aprendizaje. Bueno, estoy entendiendo, colegas, las actividades que realizan los profesores en cumplimiento de su planificación de experiencias vienen a ser la sesión de aprendizaje, o sea, el momento donde interactúa el profesor con sus estudiantes, es la sesión, y nos dice que el auxiliar debe apoyar y participar activamente. Así lo estoy entendiendo, colegas. ¿Qué más? Nos dice que los señores auxiliares deben apoyar a los profesores en el monitoreo de la interacción con los estudiantes y ante la ausencia de interacción de 2 o más días, en coordinación con el docente, debe ponerse en contacto con la familia a fin de poder indagar la causa de su inasistencia y tomar las medidas pertinentes para lograr su continuidad educativa. Esta sí está claro, ¿no? Nuestros señores auxiliares lo que deben verificar es qué estudiantes están participando en las sesiones de aprendizaje, en las clases virtuales, y debe identificar a los que no participan, porque muchos estudiantes a veces registran su asistencia, pero no participan. Entonces, nuestros señores auxiliares deben identificar a esos estudiantes que no participan, llamarlos a los padres de familia siempre en coordinación con el docente. Deben participar, dice, en la implementación de los anexos 3 y 4 del documento normativo aprobado por la resolución ministerial 121. Estos anexos se refieren a la implementación de los protocolos de salubridad y las condiciones para atender en alguna forma de presencialidad. Es decir, después
dice, de otras que se desprendan de los documentos normativos aprobados por la Resolución Ministerial 121. Con respecto al cumplimiento de la jornada laboral, el director de la institución educativa es el responsable de asegurar que los profesores y auxiliares de educación bajo su dependencia cumplan de manera efectiva su jornada laboral según la modalidad de trabajo establecido. ¿Se dan cuenta, colegas? Nuevamente reitera aquí que el director debe verificar que todos cumplamos nuestra jornada laboral. Para ello debe asignar pues tareas, ya que no podemos cumplir todo el horario de dictado de clases, de sesiones, entonces tiene que asignar otras tareas, como hemos visto, jornadas pedagógicas, etc. El director es quien responde administrativamente. ¿Ante quién? Ante la UGEL, ante la DREA o ante el órgano de control interno, junto al profesor auxiliar de educación que se identifique en las acciones de supervisión hayan incumplido con las actividades y metas a lograr en su jornada laboral. Sobre la sustentación de trabajo realizado en el mes. Para que el profesor o auxiliar de educación dé cuenta del trabajo realizado en el mes, existen, dice, dos alternativas. A ver, veamos cuáles son las alternativas para sustentar que hemos realizado nuestro trabajo durante el mes. La primera forma es presentando un informe de realización de actividades según formatos en el anexo 1 y 2 de la presente norma. ¿Ya? En la presente norma nos trae el anexo 1, que es un informe mensual que deben presentar los profesores, ya un poco más reducido del informe que estábamos elaborando. Y el anexo 2 es un formato igual para que presenten los señores auxiliares. ¿Qué más? La otra forma es presentación de un producto desarrollado durante el cumplimiento de sus labores. Este producto tiene que haberse generado como consecuencia de las actividades realizadas para dar cuenta de la labor efectiva que han desarrollado durante el mes. Y aquí nos dan algunos ejemplos. Podría ser la planificación de las experiencias de aprendizaje. ¿Ya? Presenta su experiencia de aprendizaje y ya eso es suficiente que sea trabajado. O, dice, si no es eso, puede ser los recursos o materiales preparados por el profesor en la realización de sus acciones para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. No quiere decir todo junto, sino cualquiera, ¿no? En este caso no presento la experiencia de aprendizaje, pero sí presento mis recursos, ¿no? Mis materiales que he elaborado para el desarrollo de la actividad. Eso ya justifica. O puede ser el documento de orientaciones y materiales para los gestores o aliados en la comunidad en caso de no conectividad. Recuérdense que hay lugares donde no hay conectividad y el profesor tiene que elaborar pues estos materiales para que los aliados, es decir, el teniente gobernador, lo lleve a la casa de los estudiantes. Entonces, ese material elaborado puede ser, justifica que ha trabajado el docente. O el registro de seguimiento de procesos de aprendizaje de los estudiantes a su cargo. Un registro donde se ha hecho seguimiento del aprendizaje, ¿no? Cómo ha ido aprendiendo. Mire, señor director, aquí está mi registro. Los estudiantes estaban en esta situación, ahora después han estado, sí, un registro, cómo han ido aprendiendo. Puede ser ese documento. Pues el registro auxiliar, en otras palabras, ¿no? Donde se refleje la evaluación formativa, pero no el registro auxiliar que están llenando y que se está viendo por las redes sociales de secundaria especialmente. Los de primaria no hay, ejemplo, no he visto, pero esos registros de secundaria no reflejan la evaluación formativa, no podría ser esa. O el portafolio de evaluación del estudiante, ahí está, el portafolio de evaluación del estudiante, donde se le ha ido evaluando. Pero aquí dice específicamente no es el formato ni el tipo de presentación, sino más bien que refleje, dice, el progreso del estudiante. Entonces el portafolio se vea, ¿no? Las evidencias, estos fueron las primeras evidencias, después aquí están las segundas evidencias mejoradas. Ese portafolio sería suficiente para justificar que el docente ha elaborado. O, otra alternativa, el registro de evaluaciones en el CIAGIE en las fechas de corte fijadas en la norma. Bueno, esta es una evidencia que se daría poco, porque este año solamente se va a registrar en CIAGIE el mes de julio. Y también
en el mes de diciembre, nada más sería, pero ¿cómo sería? No lo entiendo. Si haríamos el registro cada mes, ahí sí, ¿no? Sería el registro de evaluación SIAGI, sería una evidencia que estamos cumpliendo con nuestro trabajo mensual. Luego nos dice que el director, en acuerdo, dice, con la mayoría, ojo, no es con todos, es con la mayoría, un acuerdo de mayoría, y dejando, dice, constancia por escrito, puede adoptar el informe de realización de la actividad según formato de los anexos 1 y 2, o bien establecer el producto que deberán presentar una vez al mes. Claramente lo dice, ¿no? Entonces, en una reunión con todos los profesores y señores auxiliares, se debe establecer cuál va a ser el producto con la cual se va a justificar nuestro trabajo. Puede ser siguiendo siendo el informe 1, o puede ser un producto de todas las alternativas que nos han señalado. Bien, para el pago de remuneraciones y propinas, veamos qué nos trae la parte más importante. Ya sabemos que no se puede afectar el trabajo, todas sus remuneraciones, sea cual sea la modalidad de atención, reciben completo. Nos dice, en caso del profesor auxiliar de educación que no cumpla con presentar la fecha acordada del informe o producto, el director debe colocar "no desarrolló el trabajo remoto" en la columna de observaciones de su formato de partes mensuales, ¿no? A la UGEL. Entonces le pone ahí "no desarrolló el trabajo remoto". Por lo tanto, con ello se va a hacer los descuentos correspondientes del mes, claramente, ¿no? Entonces, mis queridos colegas, tenemos que cumplir nuestro informe o el producto que hemos acordado, ¿no? Mensualmente. Asimismo, aquí reiteran, si el director de la institución educativa comprueba que el profesor o auxiliar de educación no está realizando ninguna modalidad de trabajo, le corresponde pues informar oportunamente a la UGEL para que proceda a determinar una posible responsabilidad administrativa previo proceso administrativo disciplinario. Recuérdense que no solo es descuento, ¿no? Si ya el director asignó que no está haciendo trabajo remoto, automáticamente también le corresponde un proceso administrativo, ¿no? Veamos sobre los deberes de los señores profesores y auxiliares. Nos trae esta norma como una parte novedosa. Aparte de los deberes establecidos en la ley de la reforma magisterial, también constituyen deberes lo siguiente. Veamos. Primero, cumplir con las actividades encomendadas, así como las disposiciones previstas en el presente documento normativo. Claramente. Estar disponible durante la jornada de trabajo para las coordinaciones de carácter laboral que resulten necesarias, así como brindar la información que les sea requerido. Una vez más nos ratifican que cada institución educativa debe establecer, ¿no?, la jornada de trabajo, de qué hora a qué hora es. Y durante esa jornada cumple cada uno nuestra jornada laboral. Y durante esa jornada tenemos que estar predispuestos a recibir las llamadas. Tenemos que contestar la llamada del director, del coordinador o del mismo colega, ¿no?, de los colegas, para coordinar. Y si en caso estamos ocupados, devolver la llamada, es lo correcto. Entonces, está claro, ¿no? Deben estar disponibles para las coordinaciones. C. Llenar la declaración jurada de salud a solicitud del director, así como las que se realizan desde el Ministerio de Educación, de manera virtual. Hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados, ¿no?, para la prestación de servicio, en caso de que la institución le ha dado una computadora, laptop, etc. Aquí nos están estableciendo un nuevo deber: participar del espacio de formación virtual de Perú Educa. Entonces, necesariamente, este año nos van a pedir una evidencia que hemos culminado uno de los cursos disponibles. Otros deberes previstos en las normas complementarias para asegurar la prestación de servicio educativo que
Para tal efecto, apruebe el Ministerio de Educación. Con esto, ¿qué nos está diciendo? Que ya este deber obligatorio de recibir un curso en Perú Educa ya está establecido por el Ministerio de Educación, por lo tanto tenemos que cumplirla. Sobre la responsabilidad de la institución educativa, me parece importante que el director de la institución educativa, como responsable directo, debe comunicar al profesor y al auxiliar de educación la modificación del lugar de prestación de servicios, ya sea a través físico o a través virtual, pero es importante que con un documento comunique, ¿no? Diga, mi querido profesor, se está modificando el lugar de prestación de servicios, usted lo hará desde su casa, ¿no? Pero cumpliendo la jornada laboral, que está establecido de tal hora a tal hora. Bien, aquí tenemos el anexo 1 del informe mensual de las actividades realizadas por los profesores, ya es un poco más corta de la que estamos presentando, los datos generales, y nos pide, de acuerdo a las actividades, se debe escribir brevemente las acciones realizadas con respecto a las actividades o señale las razones si no fue posible llevarla a cabo, ¿no? De cada actividad, ¿qué se hizo, ¿no? Brevemente. Y prácticamente son todas las actividades: utilizar recursos brindados, brindar tutoría, brindar orientaciones, retroalimentación, desarrollar la evaluación desde un enfoque formativo, participar en espacios de trabajo. Hasta aquí, mis queridos colegas, siempre esperando que el videito les ayude y no se olviden ponerle un like para que me motiven a continuar subiendo más videos. Hasta la próxima y cuídense mucho, mis queridos colegas.